Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 16 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar sobre la integración del cine en la clase de español como lengua extranjera. El cine es como el espejo para reflexionar sobre la sociedad y la integración en la clase de L puede ser muy beneficiosa para los alumnos. Permite además aprender mucho más que con solamente los libros. La literatura y el cine forman parte integral de la enseñanza del programa de L como los recursos en línea y los manuales. Pero la pregunta más importante sería cómo, cuándo y de qué manera usar el cine. Desde la perspectiva de la didáctica del español como lengua extranjera, el cine y la literatura son dos medios de expresión artística y cultural que de forma independiente tienen indudablemente cabida como fuente de recursos en la clase de español. Con el entendimiento del enfoque comunicativo, la enseñanza de las lenguas extranjeras no se ha limitado al conocimiento lingüístico, sino al desarrollo de la competencia comunicativa que incluye la sociolingüística, la lingüística, la discursiva y la estratégica. Por su efecto auditivo y visual y por su riqueza y variedad de contenido histórico, cultural, sociocultural, léxico, gramatical y extralingüístico que aporta al aprendizaje de la lengua, el cine es un recurso ideal y eficaz para completar los medios y técnicas tradicionales aplicados en la clase de lengua extranjera. Hoy en día los materiales estáticos ya no son suficientes e incorporar esta forma de impartir conocimiento hace que las clases sean más amenas, divertidas y dinámicas y que los alumnos se sientan más motivados y más dispuestos a participar en las interacciones. El cine es un mundo ficticio que representa el mundo real, por lo tanto, si perseguimos que el alumno desarrolle tareas ficticias que representen tareas reales de comunicación, el material es especialmente valioso. En algunas ocasiones se ha rechazado el cine como medio didáctico en la clase de L con argumentos basados en la dificultad que conlleva por estar en principio dirigido a nativos y en la pasividad que supone el ser usado como elemento de aprendizaje por sí mismo. El cine aglutina una serie de factores de extrema importancia en varios hábitos: el cultural, el artístico, el social, el económico y el que más nos interesa aquí, el educativo. El cine, la manifestación artística más importante del siglo XX, que forma parte del aspecto cultural y artístico de los pueblos en nuestra sociedad de la información, de la comunicación y de la imagen, es una herramienta para aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser, los cuatro pilares de la enseñanza. Sin embargo, cultura y lengua están indisolublemente unidas, de modo que solo se pueden desarrollar una competencia adecuada en esta si se tiene un conocimiento profundo de las normas y principios culturales de los que la lengua se nutre y que la determinan. Las normas de cortesía, el empleo de los actos de habla adecuados en las situaciones correspondientes, las convenciones sociales, las tradiciones, están determinadas por las coordenadas culturales de una sociedad. Las normas de cortesía, el empleo de actos de habla adecuados en las situaciones correspondientes, las convenciones sociales, las tradiciones, están determinadas por las coordenadas culturales de una sociedad, y el desenvolvimiento en ella del no nativo solo es posible si éste conoce y aplica esos conocimientos en sus interacciones. Entrar en contacto con una cultura nueva es una misión apasionante, pero complicada y llena de dificultades y retos que se actualizan en cada nueva interacción. Recuerda que la introducción de la película ha de adaptarse al grupo y al tema. Recuerda que la introducción de una película ha de adaptarse tanto al grupo como al tema. Introducir una película completa en el curso de nivel A1 puede ser difícil y en este caso mostrar un fragmento o una parte de la película puede ser más beneficioso. El profesor necesita elegir partes de una película que lleven un contenido lingüístico apropiado para este nivel.
Al día siguiente, el profesor puede proponer una actividad interesante, por ejemplo, la descripción física de cada personaje en la película, las ropas que llevan, cómo se saludan y cómo se despiden. Los gestos, las costumbres y el ambiente es más fácil de transmitir que explicarlo con un libro de texto. A la hora de planificar, el docente necesita pensar de la siguiente manera. Ha de tener en cuenta el nivel al que están destinadas, los objetivos que se persiguen, las funciones comunicativas a poner en práctica, los contenidos léxicos y gramaticales con los que se deben trabajar, las destrezas comunicativas integradas e implicadas en los ejercicios y, al final, la forma de desarrollar cada actividad con ideas, sugerencias y los pasos que hay que seguir. En contenidos comunicativos, el cine sirve de ilustración para ver modelos de comportamiento y expresiones de los agentes en situaciones reales. Es el único medio que permite ver ejemplos de acciones paralingüísticas, gestos, expresiones faciales, posturas, proxemia, contacto corporal, etc. Presenta ejemplos de las normas de interacción entre los agentes orales, enseñando estrategias del discurso y cooperación del turno de la palabra, técnicas para negociar, proponer, pedir, rechazar, evaluar, etc. Acostumbra al alumno a la rapidez en el habla y a las restricciones en la comprensión auditiva debido al ruido ambiental, interferencias en la calle y en el transporte, distorsiones en conversaciones telefónicas, etc. La siguiente página ofrece una lista de películas adaptadas a cada nivel. Este recurso sirve como una buena guía para los docentes. Se trata de todol.net actividades de cine. Vamos a mirar la muestra de la actividad arrugas. El plan describe bien el objetivo que el alumno necesita aclarar con sus alumnos y también explica los contenidos. En este caso, los contenidos culturales son la familia, la identidad personal y la memoria, la vejez, la soledad y el entorno social. En el caso de la enseñanza en la India, la integración de la película es una ventaja porque los alumnos quieren ver el nuevo país. Por ejemplo, la página de videoL.com da a los novatos que ya no están expuestos al continente europeo una perspectiva del país. Por ejemplo, la página de videoL.com da a los principiantes que no están expuestos al continente europeo una perspectiva del país. A la hora de enseñar el tema de las relaciones sociales y los problemas que encuentran los jóvenes, la película Cobardes de José Corbacho y Juan Cruz muestra el tema del acoso escolar, el mal uso de la tecnología y el impacto de la tecnología en la ortografía, que son unas cuestiones muy interesantes para los alumnos. La mejor manera de mostrar una película sería actividades creadas con escenas importantes. La clase puede hacer actividades de grupo y también individuales. En el caso de la película, el profesor puede usar el siguiente ejemplo. La película habla sobre el lenguaje de los mensajes. La siguiente actividad da una perspectiva sobre el lenguaje de los adolescentes. Una muestra de argot juvenil también es una actividad interesante. Con la ayuda de las películas también puede reflexionar sobre la sociedad actual y los alumnos pueden buscar semejanzas entre los dos. Algunos temas para la discusión serían: A. Los jóvenes no escriben bien con el uso del lenguaje SMS. B. Buscad un ejemplo para cada tema extraído de las escenas del filme: el acoso escolar, el miedo, la cobardía, la soledad, la indiferencia, la incomunicación entre padres e hijos, la clase de comunicación entre adolescentes, el castigo, la cadena de violencia, el chantaje o la ley del silencio. Las actividades de vídeo siempre son útiles y memorables para el aula porque ayudan a trabajar con el uso de la gramática y el vocabulario. Las películas motivan a los alumnos y permiten un uso práctico y rápido en la clase. Vertal.com proponen fragmentos de la película para la clase de L. El cine es un tema muy amplio, de él se puede extraer mucho vocabulario, ofrece multitud de situaciones que precisan gran variedad de recursos y es un gran medio de información cultural. Por lo tanto, se le pueden aplicar diversos contenidos lingüísticos. Y pueden darse dos situaciones en este sentido. Los aspectos y textos que importan dentro del ámbito cinematográfico son las situaciones derivadas o relacionadas con el cine, como por ejemplo quedar para ir a ver una película, hacer una crítica, escuchar un programa de radio, juegos, contar películas, o los textos más representativos como críticas de cine, carteleras, fichas técnicas,
resúmenes de argumentos, análisis de las carteleras puede ayudar no solo con el formato, sino con el léxico y la gramática, o el léxico relacionado o característico de este tema tan amplio y relacionado con diferentes ámbitos. Por ejemplo, los géneros de las películas, el vocabulario técnico y profesional o relacionado con la industria cinematográfica, aspectos culturales propios de la cinematografía española y de los hábitos y costumbres, horarios, sesiones, etc. Así como información sobre los principales representantes del cine español, actores, directores, títulos, premios, etc. También materiales cinematográficos tales como los carteles, los títulos de las películas, fotogramas de escenas, fotos de actores y directores, diálogos de películas, sinopsis, bandas sonoras, carteleras o recortes de prensa que completan y complementan la ejercitación de los contenidos. Antes de introducir la película, es importante también introducir el vocabulario de cine. Las películas también ayudan a desarrollar la expresión escrita, por ejemplo, escribiendo una reseña de la película o desarrollando el cartel o escribiendo desde el punto de vista del guionista de la película y argumentar sobre la misma, pensar en un nuevo final y justificarlo, hablar sobre el contexto en el caso de que la película refleje, por ejemplo, la época de Franco. Los libros como Prisma, Gente, Sueña, Español sin Fronteras, Aula ofrecen una variedad de actividades relacionadas con las películas. El cine también puede ayudar a mejorar la comprensión auditiva. Al principio los alumnos ya encuentran problemas porque los actores hablan rápido o porque los alumnos están acostumbrados a escuchar solo al docente. Por ejemplo, la película El hijo de la novia tiene un acento argentino con muchas palabrotas que son parte de esa cultura. La película habla sobre la sociedad argentina, la gente mayor, las relaciones entre generaciones, etc. Escuchar una crítica de la película por un programa de radio o televisión también puede ser interesante. Un ejercicio de verdadero o falso puede también ayudar al profesor para comprobar si los alumnos han entendido bien. Cubre también temas socioculturales. En el caso de la India, los alumnos pueden ver el papel de la mujer, la cultura del país y además que las películas no llevan tantas canciones como las de Bollywood. En el caso de la India, los alumnos pueden ver el papel de la mujer, la cultura del país y además pueden observar que las películas no llevan tantas canciones como las de Bollywood. También pueden hablar de las razones para recibir los premios. Una gran diferencia entre el cine indio y el cine español. Trabajar con películas en la clase de L siempre trae gran dinamismo a la clase y ofrece variedad. Es una manera de romper el ritmo habitual de la enseñanza. Representa una novedad que motiva a los alumnos. Es la mejor manera de presentar el uso real de la lengua. En las películas se representa no solamente la sociedad moderna, sino también la sociedad tradicional, de los pueblos hasta las ciudades modernas. Es posible fijarse en la forma de vestir, en los gustos, en las ideas. En general es una caracterización completa que se presta al análisis, la comprensión y ampliación de sus rasgos, como también a dar ideas para la dramatización. La película también cuenta con una versión en hindi. Este tipo de películas permite a los alumnos hacer una comparación y ver los cambios. La poesía de Ramón Sampedro puede ser utilizada también como recurso en la clase. Los inconvenientes de trabajar con el cine pueden ser una incorrecta o reiterada utilización de vídeos de cine puede provocar pasividad en el alumno. Este es uno de los inconvenientes del que más se ha hablado en los diferentes estudios sobre el vídeo. El mal uso de este medio puede hacer que el estudiante pierda interés por él y desvíe su atención. Se corre el riesgo de crear la sensación de estar en una sala de cine en la que lo único que hay que hacer es ver la película. De la misma manera, los alumnos pueden pensar que es una pérdida de tiempo y que no tiene ninguna utilidad en su proceso de aprendizaje. Esto se puede evitar teniendo muy claro la utilización que queremos hacer de él. Hay que dejarles claro que es una herramienta más de trabajo y establecer bien los objetivos de su aplicación. Si se explica correctamente el proceso y el porqué de su uso, y si se integra en el proceso de aprendizaje del alumno, podemos evitar la pasividad al igual que el rechazo a esta nueva forma de trabajo. Si tenemos claro los contenidos que queremos trabajar y la forma de hacerlo,
lograremos un empleo efectivo de los fragmentos. La naturaleza de las películas de cine exige un tratamiento diferente a las de cualquier otro medio audiovisual. El cine lo vamos a utilizar para aprender, para sacarle el máximo rendimiento posible. Por eso hay que tener claro que trabajar con secuencias de cine es una herramienta más de trabajo y que tiene que facilitar o ayudar el aprendizaje de los aprendientes. El marco común europeo define la competencia gramatical como el conocimiento de los recursos gramaticales de una lengua y la capacidad de usarlos. Como bien señala Ernesto Martín Peris, es una concepción literal del término gramática, pues ésta estaría constituida por la sintaxis y la morfología. Gracias a estas dos disciplinas, según el marco, la competencia consiste en la capacidad de comprender y expresar significados, expresando y reconociendo frases y oraciones bien formadas de acuerdo con estos principios, como lo opuesto a la memorización y reproducción en fórmulas fijas. Los conceptos culturales necesitan estar bien explicados antes de mostrar la película. Los conceptos culturales necesitan estar explicados bien antes de mostrar la película. Recuerde que conversaciones relacionadas con algunos temas tienen que estar entendidos y tratados con madurez al nivel del profesor. Las películas permiten explorar, desde luego, diferentes perspectivas que son perfectamente aplicables al desarrollo de las 4 habilidades en la adquisición de un lenguaje y que son fácilmente adaptables al nivel que se está enseñando. A través de ellas se permite al estudiante desarrollar sus destrezas de escuchar, visualizar, repetir frases completas para complementarlas paralelamente con las actividades escritas, planeadas y a la vez establecer canales de inmersión con el uso de la red electrónica. Unas preactividades antes de ver la película pueden ser recomendables, por ejemplo, actividades sobre el director o un resumen de la historia sin contar el final para crear más interés en el alumno. El profesor también puede hacer una actividad de aula invertida para las películas. Si la película lleva subtítulos, el profesor necesita verificar de antemano y también es aconsejable no seguir con sus diálogos a la hora de mostrar la película porque así los alumnos pierden interés y apenas muestran interés en la clase. Con estas ideas os dejamos para que planifiquéis vuestra clase integrando el cine. Muchas gracias.